Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí muy contentos, la verdad yo estoy muy contenta, me siento muy privilegiada, pues porque estamos con unos talentos mexicanos que ustedes ya los conocen y además a mí me encanta porque aprendemos mucho, familia. Hay que aprender toda su filosofía, sus conocimientos, su experiencia acumulada. Gracias. Entonces se van a presentar con ustedes y ahorita entramos al tema muy interesante que es, ¿cuál va a ser el tema, Miguel? Bueno, escogimos después de las opciones que nos presentaste la palabra emprendedurismo. Así es, y si nos haces favor de que se presenten cada uno y más o menos pues den su currículum o algo así para que su semblanza rápidamente para que los conozcan todavía los nuevos suscriptores. Con todo gusto, Nancy. En mi caso soy Miguel Ángel Ortiz, su servidor, y mi síntesis curricular es que soy investigador, escritor y conferencista sobre la diversidad neurofuncional, con experiencia en muchos rangos laborales y autodidacta independiente de mi profesión como mercadólogo. Maestro, por favor, una síntesis curricular de su persona. Gracias. Buenas tardes o buenas noches. Soy Héctor Juárez y Solá, escritor actualmente. Antes, pues un currículum, digamos, de vida, experiencias de vida, nada más, es todo. Pero aquí estoy para servirles y hablar sobre el tema emprendeduría. Buenas noches, mi nombre es Jorge Francisco Lara Sánchez, de origen soy psicólogo y desde hace 40 años estudiante de una disciplina tolteca que se llama los hombres de conocimiento, o sea, bueno, así lo dejo. Okay. Lo que coloquialmente conocemos como la sabiduría de los adultos mayores. Experiencia acumulada. Experiencia acumulada. Bueno, familia, pues vamos a entrar al tema. ¿Cuándo podemos nosotros impulsar este espíritu emprendedor de los jóvenes, donde este ser humano está ávido de poseer, de tener, de crear, porque también es cuando se dan las creaciones? Pues aquí vamos a revelarles, familia, un conocimiento que don Héctor Juárez ha investigado, desarrollado por más de 50 años. Y bueno, la primera revelación, si me lo permite, maestro, es que el espíritu emprendedor se desarrolla cuando termina el desarrollo de los testículos en los hombres y de los ovarios en las mujeres. Así es, familia, es cuando el ser humano empieza a querer poseer, tener, crear, independizarse. Entonces, esto va a ser muy revelador, esto es ya muy revelador para la familia mexicana, para todos los ciudadanos mexicanos. ¿Y saben por qué, familia? Porque este conocimiento nos va a ayudar a dirigir a nuestros jóvenes, a dirigir a nuestros hijos, a dirigir a nuestros nietos, a dirigir a nuestros alumnos, porque pues muchos de ellos, ellos son maestros. Entonces son unas revelaciones muy importantes. Y bueno, de aquí surge también el que, por ejemplo, en la cultura judía, pues empiecen a los 11 años, a los 12 años, ¿no? Y que esto no lo tienen tampoco los judíos, familia. O sea, este conocimiento ellos saben que tiene que ser en esa edad, pero don Héctor fue el que desarrolló el por qué. Porque biológicamente es un impulso biológico el poseer, el tener. Entonces, bueno, no sé si me permiten que empiece don Héctor a desarrollar esta teoría tan importante para México y que yo estoy seguro que nos va a dar mucha luz, familia, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores mexicanos y para crear una ciudadanía más humana, más cercana y sobre todo con un gran conocimiento. Bueno, a ver, pues que nos opine Miguel. A ver, Miguel, ¿qué opinas de la teoría de don Héctor?
que tiene definitivamente mucha razón. Sin embargo, hay dos cosas que me movieron especialmente. El hecho de pensar en el equivalente del dios Hermes, que sería Mercurio. Sí. Y el hecho de que a Mercurio se le identifica, entre otras cosas también, como el símbolo del periodismo. Sí, De también. la noticia. Porque da la facilidad de palabra y pensamiento y creación científica y literaria. Y de la velocidad que toma la noticia, y de ahí las alas en su gorro frigio en el petazo. y en sus pies. Mira, Eso por un lado. Por otro lado, algo que noté es una similitud en las edades a las que se refirió el maestro, que la reacción de los hormonal, tanto de los testículos como en la paratiroides, y en el caso de las mujeres también, en el caso de los ovarios, actúa a esa edad. Y por relación de ideas, imaginé la relación que puede tener, maestro, con la religión judía, que a partir entre los 11 y 13 años hacen un rito de iniciación, de adolescencia. Supuestamente de adolescencia. Yo veo estas... Un empiezo a eso, a esa nueva etapa. A esa etapa. Yo veo las cosas en un sentido complementario, para nada que sustituya al pensamiento del maestro, en relación a ¿qué es el hombre? El hombre es un experimento de la naturaleza que lo convierte en experimento único, irrepetible, insustituible, formado por la combinación de dos elementos, que es el espermatozoide y el óvulo, con una carga de electricidad, y que dependiendo de la herencia genética que ambos elementos contengan y su combinación, además de las condiciones del tiempo de embarazo de la madre, el momento traumático para todos, que es el nacimiento físico, y sobre todo, mencionado por el maestro, el marco de referencia que significa las vivencias de la primera etapa, la primera edad del ser humano, que comúnmente se desarrolla en el seno familiar, en el seno materno. Pero hablando sobre el tema del emprendedurismo, que tiene mucho que ver con la creatividad, no hay una fórmula mágica en la cual todos podamos hacer uso y convertirnos de la noche a la mañana en creadores, en iniciadores de proyectos, y por consecuencia en hombres inmensamente ricos. Para mí la situación es multifactorial, y en mucho se basa en parte a los instintos del ser humano, instintos contenidos precisamente en la parte química o glandular, pero también se debe en base al conocimiento de uno mismo, aplicado en todas las facetas de la vida, pero aplicado sobre todo en estas dos palabras, creatividad y emprendedurismo. Mi concepto es en relación no a lo que pude haber leído, que también es una de mis pasiones, sino más bien en base a mis experiencias personales. Yo, como todo el mundo, tuve un renacimiento físico, pero después experimenté un fenómeno que les deseo absolutamente a todos, que es el renacimiento en conciencia, donde considero que mi parte reflexiva superó a lo que todos tenemos, que es un proceder instintivo. Biológico, exactamente. Y que esto no es accidental, porque me sucedió hace 7 años, cuando tenía yo 63 años, y creo la lógica así me lo indica, maestro, que mi producción hormonal era completamente diferente a la que pude haber tenido a los 20 años. Sí, definitivamente. Entonces esto me lleva a una reflexión, a una observación, de que conforme va avanzando la edad cronológica del ser humano y va variando la producción hormonal,
socialmente también se refleja en el comportamiento del ser humano en relación a sus prioridades, a sus objetivos. Es instintivo querer satisfacer, entre otros, la necesidad de tener, de poseer. Y tenemos la fuerza física suficiente para hacer lo necesario y lograr a ese objetivo. Sin embargo, en el avance del ser humano va cambiando la prioridad en la aplicación de los verbos. Parte de la problemática que en lo personal veo en la humanidad es la conjugación fundamentalmente de 3 verbos: tener, hacer y ser. Tener se ha convertido en el principal objetivo, y vaya que lo hemos logrado en base a los avances tecnológicos, en base a los objetivos de quienes detentan las grandes fortunas y que han convertido a la humanidad en un ser pues mayormente consumista. Sin embargo, con el paso del tiempo veo que mis pensamientos son coincidentes con los de muchas personas que detentan el poder. Uno de ellos, sin duda, Andrés Manuel López Obrador, Vladimir Putin, y grandes empresarios, que ahora la conjugación de los verbos ha cambiado para poner en primer lugar el ser. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. En segundo lugar, el hacer, en relación primero a ese ser. A conocerte a ti mismo. A ¿no? conocerte a ti mismo, a saber cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fallas. Y tu biología ahora con el conocimiento que nos da don Héctor. Definitivo, para mí es enriquecedor seguir acumulando en cabeza ajena esas experiencias, para finalmente, como resultado de ser y hacer, tener. Pero tener desde una perspectiva de un conocimiento real y de un procedimiento apegado a lo moral, a lo ético y a lo que puede producir riqueza sin que sea necesariamente a costa del sufrimiento de los demás. Sí, así es. Te paso el micrófono, Jorge, por favor, para que nos des tu punto de vista. Gracias, Miguel. Bueno, yo recordé ahorita que cuando estaba estudiando en la carrera de psicología, había una polémica muy grande en donde desde la antigüedad estaba la teoría de la tabula rasa. No sé si saben qué significa eso. Sí, tabla rasa, que en blanco. nacemos en blanco, o sea, reprogramables. Ahora tenemos ejemplos muy, muy claros de esa postura, y es con respecto a los teléfonos, a las computadoras y todo lo que estamos teniendo en cuanto a tecnología de programación. Resulta que ahora las computadoras pues, se pueden programar hasta la famosa computadora esa que responde todo, ¿no? Cualquier pregunta y cosas así, los robots y demás. De alguna manera han tenido que estudiar todos los procesos cognitivos para poder emularlos en las computadoras. Entonces, yo soy de la idea de que sí, definitivamente cuando nacemos en blanco, y la cultura es la que nos va imprimiendo toda una serie de características, ya sea predatorias o equilibradas con respecto al universo. Y tenemos ejemplos muy claros. Por ejemplo, valga la redundancia, en Europa, Asia y Medio Oriente, en los orígenes de la última etapa de esta civilización, hace 8.000, 5.000, 3.000, 2.000 años, la mayoría de los héroes, Carlomagno, Gengis Khan, el de la iglesia, hace 300 años después de Cristo, y un montón de héroes, eran unos auténticos asesinos. En la mayoría, si los vemos, llegaron a arrasar hasta 50.000 pobladores en un solo día. ¿Se imaginan lo que significa eso? Estoy en contra de tu posición, Jorge, y ahorita te explico por qué. Sí, no te se va a poner bueno. Mientras en América
definitivamente el arma más letal era un palito con navajas, y la idea no era matar, era sobrevivir. No, atrapar a un guerrero. Eran guerras floridas y agarraban al mejor para ofrendarlo hacia la energía superior. Entonces yo soy de la idea de que en Europa, Asia y Medio Oriente se generó una estructura del tener muy clarita. Hay un libro bien bonito que se llama Del tener al ser, de Erich Fromm. Erich Fromm habla del amor, habla de cosas hermosísimas, y creo que es uno de los autores, ya murió hace mucho tiempo, pero es bien importante empaparnos de esa información del tener al ser, y cómo el proceso, se va dando el proceso del tener al ser, que se supone que el ser sería una de las etapas más superiores a las que estamos tratando de llegar. Entonces, en términos generales, creo que sí podríamos ir matizando nuestras conductas más hacia el ser, y todo esto del emprendedurismo, de las iniciativas, de todo lo que hagamos, lo podríamos hacer en función y con mucho respeto a la naturaleza, que es lo que no tienen muchos de los emprendedores, que con el afán de ganar dinero, Rockefeller, el petróleo, hay unas historias muy oscuras abajo de los Rothschild, de todas estas personas. Son historias de verdad terribles, en donde la ambición, el egoísmo, todo esto son lo que impera. Y en la antigüedad, especialmente en América, no existía eso, y lo podemos comprobar. ¿Qué me querías decir? ¿O qué querías decir? En relación a cómo iniciaste tu exposición, creo firmemente que el ser humano no nace con la tabla en blanco, como refieres, porque está comprobado, y esto está a la vista, que la combinación de ese espermatozoide y ese ovario, ese óvulo, da como resultado un ser que hereda características físicas de sus padres. El ADN. El ADN, entre otras cosas, en un lenguaje más coloquial, estatura, el color de pelo, el color de ojos, etcétera. Entonces no está arrancando como un libro en blanco, una tabla en ceros. Pero hay otro factor determinante, y quiero que me expliques, por ejemplo, ¿cómo llamas tú al fenómeno que casi todos los seres humanos, por decirlo, si no todos, sin excepción, llegamos a sentir alguna vez, esos llamados déjà vus, donde cuando tenemos la sensación de haber pasado por un lugar, de haber tenido una experiencia que conscientemente no la explicamos, porque sabemos que ni estuvimos en ese lugar ni pasamos por esa experiencia. Desde mi perspectiva muy personal, pienso que independiente de las características físicas, biológicas, el ser humano también hereda recuerdos o huellas en su subconsciente de antecesores, que bien pueden ser sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, oyéndonos a generaciones mucho más atrás. Por un lado eso, que me llamó la atención, y por otro lado el referirte a las personas que a través de su vida y como parte de la odisea de su existencia han tenido que sacrificar vidas humanas por cientos o por millares. Yo quiero verlo desde la perspectiva de las condiciones sociológicas que vivieron. Si bien los vencidos los pueden determinar con esos adjetivos, ¿qué pueden pensar sus compatriotas? No los ven como asesinos, sino como héroes. Entonces, la aplicación de determinados adjetivos es tan relativa. Es muy animal también esa idea, ¿no? Como decir, por ejemplo, de que, perdón, voy a mencionarlo con nombres y apellidos, que puede haber algunos sectores de la sociedad, y así lo han demostrado en México, que consideran a Carlos Salinas de Gortari como el mejor presidente en la historia del país. Hay determinados sectores que sí lo consideran, que afortunadamente fueron en su número mínimos en comparación con la población,
porque fueron los que recibieron los beneficios de esa forma de dirigir al país. Y hablando de la biología, a lo mejor tienen cierta tendencia biológica hacia eso oscuro, ¿no? Definitivo, Ajá. porque repito, independiente de la herencia genética, de la apariencia física, también hay algunas características psicológicas que pueden ser heredables. Esto no está comprobado. Lo que sí está comprobado es que el carácter del ser humano toma el marco de referencia de la conducta de las personas con las que conviva en la primera infancia. Y pongo un ejemplo. Si hay un niño que se desarrolla en su primera infancia en una familia que se dedica al robo, pues para ese niño robar va a ser normal, es natural. Entonces, para poder emitir juicios sobre el comportamiento de cualquier persona, y esto me quiero referir específicamente de políticos, de servidores públicos, de funcionarios, sí podemos juzgarlos por sus actuaciones contemporáneas, pero si queremos tener una base más cercana a la realidad, pues debemos también investigar sobre su pasado personal, familiar, inclusive genealógico, porque nada, absolutamente nada será por generación espontánea. Invariablemente hay una causa y un efecto. A ver, poquito que yo definitivamente no me estoy refiriendo a una tabula rasa así desde el principio. Hago la emulación o la comparación, la analogía con las computadoras, porque de alguna manera estamos bien conscientes de que pues la primera computadora era infinitamente más chiquitita y no tenía... Ahorita un teléfono tiene la capacidad extraordinaria de lo que tenía una computadora hace 10 años. Pues es algo preocupante esa situación, Jorge. Espérame tantito. Entonces, en ese sentido, nacemos obviamente con una combinación genética, con una combinación cultural, con un montón de cosas. A lo que me refiero de tabula rasa es que venimos a este mundo con todo el equipo que nos trae la genética, la biología, la cultura y demás, ya venimos. Pero de alguna manera como que venimos en blanco y dependiendo de la educación, del medio, de la sociedad, se van adquiriendo conductas. Y hay experimentos... O deshabilitando posibilidades, actitudes, habilidades. Hay unos experimentos bien feos o muy dramáticos en donde en una sola semana, agentes de mucho bien, estudiantes y gentes muy prestigiosas, las meten en una cárcel. A la mitad los ponen como guardias y a la otra mitad como presos. Qué bárbaros. En una sola semana y en un descuido, en una de estas investigaciones, llegaron a cometerse los actos más crueles que se cometen en cualquier cárcel, ¿no? En una sola semana. Los dejaron así y vean nada más. Entonces ahí se demuestra, y en muchos experimentos parecidos, se ha demostrado que el medio hace el bien o el mal, la ¿no? conducta. Entonces, en ese sentido, yo me inclinaría, por eso recomendaba el libro del tener al ser, porque nos van siendo cosas que nos van normando. Y de alguna forma, el medio, pues sí, nos afecta. Si vieron la película esta de los narcos, de la serie, de la trilogía, en donde llega el chaparrito bien famoso. No, yo no las vi, sí, se y, contamina el ser también, humano, ¿no? De su ambiente. Llega y empieza a ver asesinatos, muertes, y el compadre le dice, compadre, le dice, oye, gordo, y saca la pistola y dice, yo no soy ningún gordo, ahora soy tal, fulanito de tal. Pues con la pistola y así, en una semana tomó todas las conductas negativas de un narcotraficante. Y así suceden un montón de cosas. A ver, don Héctor, ¿qué más nos puede enriquecer? Está difícil.
Ah. Está difícil, pero solo podría decirles esto sobre lo que decían de la tabla rasa. El niño nace ya con instintos grabados en su mente, mínimos, los mínimos necesarios para pedir alimento, para quejarse si hay frío o asustarse si hay oscuridad o se va a caer o siente que se va a caer, pedir como ayuda o auxilio. Nace con un equipo mínimo indispensable para su momento, ¿bien? Por un lado. Por otro, nace ya con una tendencia muy fuerte, exagerada, a desear el placer, a desear el poder y a desear el tener propiedades. Tendencia fuertísima, ya desde el nacimiento. Claro, después como el genoma, Dios, da su lugar a cada quien, el genoma de cada quien es su destino, da su lugar a cada quien dentro de su sociedad y una capacidad a cada quien para eso, pues ya llegará uno a ser grande o poderoso o rico o lo que sea. Pero ya viene con eso y eso es lo que trae el mal a la humanidad. La humanidad es cada vez más y más y más y más por la reproducción excesiva. Ese más y más y más requiere de sociedades en que va habiendo más necesidad de casa, vestido y sustento y trabajo y sueldo, ingresos. Y por esa necesidad tiene que haber quien produzca los bienes, quien produzca el trabajo, quien organice, quien gobierne, por esas necesidades. Y tiene que haber capital para el futuro, porque con eso las sociedades van aumentando de cantidad de gentes, es el crecimiento de una población. Con el crecimiento tiene que crecer la economía, tienen que crecer los bienes, tienen que crecer los servicios, tiene que crecer todo. Tiene que alcanzar pero son absolutamente necesarios para crear riqueza. Ahora, después de eso, habría que obligarlos, porque sería de obligarlos, a que compartan un poco más sus riquezas con los del medio y de abajo. Pero son absolutamente necesarios. Y entre más grandes sean los capitanes, los generales, los importantes, más poderosa es una sociedad. En España a esas gentes se les llama los grandes de España, aparte de los nobles. En Inglaterra, ¿qué hacía para adquirir riquezas? Le daba el título a un pirata, le daba título de nobleza para protegerlo con la bandera inglesa de España y de todos los demás países. La llamada patente de corso, y ese maestro. pirata le daba una cantidad al rey, a la reina, ahora lo que sea. Le da un título de nobleza a los Beatles. ¿Por qué? Porque meten mucho dinero al reino y a Madonna también. Meten mucho dinero al reino. Entonces, esos son, para una sociedad grande, desarrollada, enorme, la gente que crea riqueza, pues es la que está arriba y es la más importante. Todos somos importantes, los del medio van a hacer por decirlo así, el control de las actividades, la supervisión, todo esto. Los de abajo van a hacer el trabajo. No hay una solución para eso. Mismo Aristóteles, Platón, proponían sociedades perfectas, perfectísimas, que no haya nada más de arriba y del medio, decían. Y así, con eso ya nos lo vamos llevando. Les llegaban a preguntar a otros, oiga, maestro, ¿y el trabajo quién lo va a hacer? Y decían ellos, los esclavos. Las máquinas, diríamos hoy día. No, los obreros, no las máquinas. Los obreros son los que mueven las máquinas. Las máquinas solas no hacen nada. Entonces, son los esclavos, digamos, y eso es lo que ha habido siempre. 3 clases, la de alta, la del medio y la de abajo. Y la alta es la que jala y produce y defiende, y a la mera hora de guerra, lo que sea y todo, no va a la guerra directamente, pero son los generales, son los que planean la economía de guerra, van a suponer, están al frente de ella, pero siempre es gente importante. Dejen en manos, una fábrica en manos de trabajadores, 2-3 meses, que ellos hagan, la dirijan, la administren y hagan todo. Al mes ya está quebrada, todos están sentados,
a ver, tú haces el trabajo, no, pues tú, no, no me toca a mí. Son capacidades específicas. Entonces, ¿no? tiene que haber jefes, tiene que haber ejército, tiene que haber gobierno, tiene que haber todo esto, por eso tiene que haber, y gobierno sé que se le llamen reyes, presidentes, dictadores, guías espirituales. Guías espirituales. Inclusive. No ha habido guías espirituales gobernantes. ¿Buda? Esos son gobernantes. No fue gobernante. Son gobernantes en la religión, porque hay una cosa en el ser humano. Tenemos el cerebro dividido en dos partes, lo espiritual y lo material. Pero en lo espiritual está el bien y el mal. Ahí están el bien y el mal. Y ese bien y el mal es el que se manifiesta en cada grupo, tanto en lo espiritual como en lo material, diríamos, ese mal se manifiesta ahí. Y el ser humano necesita todo eso para sobrevivir como especie. Parece ser que la especie lo único que requiere o necesita es que la especie sobreviva. El individuo no le importa lo que sufra o no sufra, o tenga o no tenga, pues no le importa tanto como que sobreviva a la especie. Y ahora lo de Alejandro Magno y asesinos, todo, yo estoy de acuerdo con el maestro. Todos los, y aquí lo digo y lo voy a decir en escritos y ya lo he dicho en internet y todo, todos los grandes conquistadores, todos los grandes líderes militares, todos los que encabezaron guerras, revueltas, revoluciones, todos absolutamente, no son héroes, son grandes asesinos nada más. Y esos grandes asesinos son los que llevan a sus tropas a destrozar gentes, a destrozar cuerpos, a matar prisioneros a cañonazos para no alimentarlos, digamos, y así. Esos son los grandes líderes de la humanidad, pero deberían de ser los grandes azotes. Como se ha llamado Atila el azote de Dios, pues todos los grandes son azotes de la humanidad, son maldiciones de la humanidad, todos los grandes, absolutamente, que llevan a los pueblos a la guerra. Debía de haber ya un movimiento desde México, empezar en cualquier parte del mundo. No a la guerra, ninguna guerra más y ninguna guerra más. No se va a lograr nada, tal vez en 100 años o lo que sea. Pero el chiste es que se empiece y que no hay guerra y no debe haber, y me niega a ir a la guerra, todo el mundo se negará a ir a la guerra. Un equilibrio, ¿no? Sobre todo los... Es la palabra mágica. Y por eso también me cae muy bien Andrés Manuel López Obrador, porque es pacifista de hueso colorado. Al 100%. Bueno, pues hay mucho tema. A ver, Miguel ahí quiere... Luego les voy a contar a los maestros un chiste, pero no se los digo a ustedes porque me los he hecho encima por orgulloso y soberbio. A ver, Miguel, ya para concluir, yo sé que se quedan picados, familia, pero bueno, pues vamos a seguir grabando estos videos aleccionadores. A ver, Miguel, para concluir. Yo quiero cerrar con dos pensamientos. Jorge se refirió a las computadoras y a su similitud o la analogía que hay con el ser humano. Y aquí algo me preocupa respecto a la creatividad del ser humano, que ha sido capaz de emular la capacidad cerebral hacia una máquina. Sin embargo, pues me preocupa el hecho de que, independiente de lo moral, yo me voy por la lógica, maestro, de que me resulta incongruente el que sepamos cuál es la capacidad de memoria de nuestra computadora o de nuestro teléfono celular y que lo sepamos manejar, algunos medianamente y otros como expertos, y sin embargo el común denominador de nosotros desconoce que de nuestra capacidad cerebral no ocupamos más allá del 3%. Así es, hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo. Y mucho. Definitivo. Y conociendo la biología, con el conocimiento de don Héctor, pues esto yo creo que nos abre un campo más grande, enorme, de que todo está en la biología, ¿no? Fuera de los santos, de las religiones, la biología humana, la riqueza humana, el hombre en sí es el que genera su propia riqueza, ¿no? Y además ¿tiene con qué? Con un factor determinante, y es que no habemos seres humanos limitados por nuestras características fisiológicas, porque el número de neuronas con el que nacemos hombres y mujeres es muy similar.
Esto me da a entender que tenemos las mismas oportunidades. Sin embargo, y ese es otro tema. ¿por qué hay líderes? ¿Por qué hay seguidores? ¿Y por qué hay esclavos de esos líderes? Tal vez podría ser lo biológico o condicionamiento social. Pues A ver, es Jorge, una combinación, ya para cerrar, Para es una sobrevivir. combinación de esto. Hay todo eso para sobrevivir simplemente. Sí, La pero especie, como ustedes para mi dicen, suma es, para mi forma de pensar es la suma de los factores que mencioné en el principio de este video, en el video anterior. Tengo problemas con mi memoria de corto plazo y me estoy refiriendo a las características del espermatozoide, del óvulo, bla, 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 bla. Pero aquí hay algo determinante, que su aplicación no tiene una edad fija, que es el renacimiento en conciencia. Yo siento que los líderes... No, definitivamente no hay edad. Sin embargo, este fenómeno del renacimiento en conciencia se puede dar en el caso de los líderes, como puede ser un Andrés Manuel López Obrador, un Vladimir Putin, un Bill Gates, etcétera. Se puede dar a una edad muy temprana, que logrando el conocimiento de sí mismos con la honestidad, con el valor que se debe, tienen más tiempo de margen como para aplicar esos factores positivos y negativos y llegar a la cumbre donde han llegado. En mi caso yo lo descubrí a los 63 años y lógicamente que se me reduce el tiempo, pero creo definitivamente nunca es tarde, porque eso es lo que me ha permitido convivir con ustedes, seguir aprendiendo del maestro. Y lo que quiero hacer para cerrar mi intervención en este video específicamente es invitarlos a todos a que se preocupen más por conocer y aceptar su propia configuración de sistema mental y anteponerlo al conocimiento de la capacidad de su teléfono o la capacidad de su computador. Así es. O de la tele. O de la tele, bueno, eso ya es otro término. Ya quien ve la tele. Me inquieté porque tocaron temas verdaderamente apasionantes. La diferencia entre un hombre y una mujer y otro tipo de cosas. A mí me gustaría definitivamente retomarlos en otras grabaciones o transmisiones, sobre todo porque desde hace muchos años yo tengo como marco de referencia la naturaleza. Entonces, comparativamente, todas las damas o todas las hembras en el reino animal son las que llevan el control de todo. O sea, la educación, todo. Las elefantas, las leonas, tienen el poder verdaderamente en sus manos.